La falacia de la frecuencia base influye en nuestra manera de pensar en las probabilidades. ¿En qué consiste la falacia de la frecuencia base? La falacia de la frecuencia base puede tener múltiples interpretaciones. Algunas de ellas son: la primera es la tendencia de ignorar la información general o genérica y enfocarse en información específica. La segunda es la tendencia de la gente a ignorar las tasas básicas a favor de algún factor, por ejemplo, según el factor de relevancia que considera que tenga. El más relevante domina al menos relevante. Por lo tanto, la falacia de la tasa de base es el resultado de enfrentar coincidencias. La falacia de la tasa base ocurre cuando un individuo juzga incorrectamente la probabilidad de que ocurra una situación al no considerar todos los datos relevantes. La falacia de frecuencia base se fundamenta en un término estadístico llamado tasa base. La tasa base es básicamente el porcentaje de una población que tiene una característica específica. Por ejemplo, la tasa base de edificios de vivienda en la ciudad de Bogotá con al menos 25 pisos de alto es de 1 en 40, o sea, el 2,5%. La tasa base de los colombianos que tienen internet en la casa es de 7 de cada 10 personas, lo que corresponde al 70%. Y por último, la tasa base de personas con alguna discapacidad visual en el mundo es de 1 entre 3 personas, o sea, el 33%. Entonces, ¿cómo funciona la falacia de la frecuencia base? Ejemplo 1. Solo el 8% de la población se cura de esa enfermedad. Generalmente son personas jóvenes. Aunque mi madre tiene 85 años, estoy segura que sí lo puedo lograr. Explicación. Estadísticamente hablando, esta persona aún tiene una baja probabilidad de curarse de la enfermedad. A pesar de esto, está convencida que puede lograrlo sabiendo que tiene más probabilidad de no curarse que de sí curarse. Curarse de esa enfermedad es muy complicado y todos los médicos saben que generalmente solo las personas jóvenes logran recuperarse. De toda la población enferma, solo el 8% de ellos logra recuperarse y generalmente son personas jóvenes. Entonces, incluso si la madre de esta persona fuera joven, aún tendría pocas posibilidades de curarse. Ejemplo 2. Para este caso vamos a visualizar un problema que se ve implícito en esta falacia, y es el denominado falso positivo. Supongamos que en un grupo de 1000 personas, 500 están contagiadas de COVID-19. La prueba que utilizan para comprobar si el individuo está contagiado o no tiene una probabilidad del 5% de dar un falso positivo. Esto podría llegar a sumar 50 personas a los positivos, es decir, 550 contagiados, aunque en realidad de estos últimos que se agregaron no lo estén. Explicación. Si se presenta esta información de los 550 supuestos contagios, la población tiende a sobreestimar la importancia de esta cifra en lugar de considerar que de hecho la prueba al tener un 5% de probabilidad de dar un falso positivo arroja esos 50 extras como contagiados cuando en realidad no lo están. Y la población deja la tasa base, que es lo que acabamos de mencionar, falsos positivos, en segundo plano. Como consecuencia se llegan a reportes, noticias, artículos y opiniones sesgadas. Ejemplo 3. Solo el 6% de los que se postulan entran a esta escuela, pero mi hijo es maravilloso, obvio lo van a aceptar. Explicación. En razonamiento estadístico, el hijo tiene baja probabilidad de ser aceptado. Es una escuela para niños con capacidades superiores y debido a esto la gran mayoría de niños que se postulan son brillantes. Y aún así, de toda esa población de niños brillantes que aplican, solo el 6% logran entrar. Por consiguiente, aún así el hijo cuente con capacidades altas, sigue teniendo poca posibilidad de entrar a la escuela. Ejemplo 4. Matías es un fanático apasionado de la ópera
y disfruta visitar museos históricos o de alguna representación de arte. A medida que él crece, Matías disfruta jugar ajedrez y su película favorita es Una noche en la ópera. A raíz de esta descripción, se le plantea la siguiente pregunta a un grupo de personas. ¿Qué es más probable? A. Que Matías ahora toque el violín para una orquesta sinfónica importante. B. Que Matías ahora es abogado. La mayoría de las personas escogen la A. Explicación. La mayoría de la gente se inclina a juzgar que Matías es más probable a participar en una orquesta sinfónica importante, aunque de hecho es más probable que sea abogado. Las personas justifican su respuesta basándose en que las características que se les brindaron de Matías hacen que él tenga un perfil artístico. Sin embargo, al mirar la tasa base, notamos que hay 1,5 millones de abogados en Estados Unidos y solo una porción muy pequeña de violinistas de orquestas importantes. Podemos notar que la falacia se hace presente cuando las personas se enfocan solo en las características cualitativas de Matías y dejan de lado las cifras reales. Para finalizar, notamos que esta falacia se presenta constantemente en situaciones del día a día, pues se volvió un razonamiento muy común en la sociedad. Podría decirse que es una muestra de un sesgo de atribución muy importante, conocido como sesgo de correspondencia. Básicamente, este implica que el sujeto empieza a obviar los motivos externos, es decir, la tasa base, y aplica solo los motivos internos. En otras palabras, se trata de preferir la información del caso particular, aunque no sea realmente representativa, en vez del dato general que probabilísticamente debería tener más peso al momento de sacar conclusiones lógicas. Todo este análisis nos permite tener una visión más amplia de esta problemática que supone caer en falacias. A medida que avanza el tiempo, se hace más difícil notar que se cae en dicho error, pues no hay un reconocimiento a la importancia de mejorar dicha situación.